Número 9. Autumn Radke. En su cuenta de Facebook, Radke compartió este artículo llamado El precio psicológico del emprendimiento, comentando: todo tiene un precio. Autumn Radke fue la CEO de First Meta en 2012, un negocio de compraventa de monedas virtuales para varios juegos como Second Life, por ejemplo. La adopción del Bitcoin fue lógica. Usa tus Bitcoins para comprar monedas. Gracias a este movimiento la empresa creció hasta un 50%. Ten en cuenta que en aquella época el valor del Bitcoin era muy bajo. Su uso principal era para comprar cosas ilegalmente. Poder usarlo también para los juegos era un mundo nuevo para ellos. Sin embargo, ocurrieron dos cosas importantes. Pese a ser uno de los primeros en darle uso a los Bitcoins, no les estaba yendo tan bien como a la competencia, principalmente porque su imagen se centraba en videojuegos. Segundo, quien era la principal empresa de intercambio de monedas en su día, Mt. Gox, entró en bancarrota cuando robaron alrededor de $500 millones en Bitcoins. El precio, que había llegado a los 1000, bajó hasta los 400. La confianza de los clientes, su propio futuro como negocio de intercambio de monedas, se perdió en menos de una semana. Tuvieron reuniones donde discutieron mudarse a un lugar más barato y si eso también fallaba, venderían la empresa. Además, Radke en lo personal había invertido bastante en Bitcoin. En Facebook tenía una publicación antigua alegrándose de una caída previa y bromeó: la venta de pánico, o como yo la llamo de Navidad, fue genial. Los verdaderos bitcoineros consiguieron un descuento del 30-40%. Súmale el estrés que había estado arrastrando toda su corta pero intensa carrera, y todo ello junto le hizo subir a lo alto de un edificio a las 7 de la mañana y saltar. Uno de sus amigos, Steve Beauregard, dijo que era absurdo hacer ver que el Bitcoin había tenido algo que ver. Venga ya, claro que tuvo algo que ver. Quizá lo que perdió personalmente no fue mucho, pero lo que de verdad le preocupaba era su carrera. Si antes de la caída ya temía haberse quedado atascada y estaba deprimida por solo haber conseguido un crecimiento de un 50% para la empresa, tuvo que sentir que su carrera colapsaba junto con el precio del Bitcoin. Pero, cierto, ella ya estaba mal antes, como que compartió un artículo con testimonios de algunos emprendedores que quisieron matarse del puro estrés que acumulan. Así que leamos lo que ella leyó. El artículo se centra en que la misma personalidad del emprendedor le predispone a tener más problemas de salud mental que el resto. La presión de conseguir objetivos, aparentar éxito pase lo que pase, no tener tiempo libre. La misma ambición y energía que les hace tener éxito potencian las emociones que en un mundo como ese tienden a ser mayormente negativas. Suelen tener hipomanía, que visto desde fuera se ve similar al TDAH o al trastorno bipolar, con la principal diferencia de que la hipomanía no afecta a la atención, sino al estado de ánimo, y es episódico. Pasan de creer que pueden hacer lo que quieran a ser la persona más depresiva del mundo. John Pope, comentando sobre los años previos a ganar su fortuna, dijo que la ansiedad y el estrés que acumuló nunca se fueron realmente. Ya no importaba el dinero, era como una cicatriz. Siempre está esa sensación de estar al límite, de nunca poder relajarte, dijo. Terminas con un serio problema de confianza, sientes que cada vez que logras algo de seguridad, pasa algo que te la quita. Y después de leer esto, ella escribió: todo tiene un precio. Quizás sea hilar fino, pero hay varios motivos para pensar que ella sufría hipomanía. Meses antes del salto, Radke, en una conversación con una amiga, dijo: lo que siento ahora mismo es que puedo ir a cualquier parte y hacer lo que quiera. Por separado no significaría nada, pero sabiendo que compartió el artículo, se obsesionó con el Bitcoin, sabiendo el riesgo que había. Era incapaz de alegrarse aun consiguiendo resultados positivos. Era una visionaria, desde luego, pero una con tanta ansiedad y depresión que la caída del Bitcoin terminó por hacerla explotar. Número 8. Gerald Cotten. Uno de los casos más famosos, el criptomillonario que murió súbitamente en India, llevándose a la tumba las claves que daban acceso a cuentas con alrededor de 200 millones. Eso sería claro, si está realmente muerto, porque absolutamente todo en su historia no tiene sentido. La historia empieza como siempre. Gerald Cotten fundó en 2013 junto con Michael Patrin Quadriga, una plataforma de intercambio de criptomonedas en Canadá. Era 2013, como podrás imaginarte su crecimiento fue brutal y no solo por ser los primeros en ofrecer este servicio, sino porque Cotten había creado una estafa piramidal. Ya sabes, pagas a los primeros con el dinero de los últimos, enganchas a todos los que puedas y te vas cuando las cuentas comienzan a colapsar. Quadriga se creó con esa idea en mente, pero no se hizo evidente hasta que el precio del Bitcoin subió rápidamente en 2017. Puede parecer bueno, pero como no se estaba produciendo una inversión real, se quedó sin dinero demasiado rápido. A esa situación, ya mala de por sí, un año después, en 2018, se sumó el crack del Bitcoin. Pasó de estar a casi 20.000 a 3.000 en un año. Es decir, de un mes para otro vio que decenas de miles de personas querían sacar su dinero, pero no había dinero que sacar, porque lo había estado drenando a cuentas personales suyas. Ese año, en abril, de manera totalmente casual, las billeteras offline se vaciaron. Sobre diciembre se fue de luna de miel a India, hizo un testamento dejándoselo todo a la mujer y 12 días después, supuestamente, falleció repentinamente, ayudando en un orfanato.
Y no es todo, su nombre estaba mal escrito en el certificado de defunción. En lugar de Koten con E, escribieron Kotan. La doctora Simimera, allí en India, se negó a embalsamar el cuerpo porque lo trajo un trabajador del hotel, no un hospital. Tampoco hicieron autopsia, que no siempre se hacen, claro, pero era un hombre joven de 30 años que fallece súbitamente de una enfermedad gastrointestinal que no suele ser mortal. En estos casos, sí se hace una autopsia. A todo eso súmale la rapidez. Falleció el día 9 de diciembre y el día 14 ya estaban celebrando el funeral en Canadá. Desde entonces no se ha hecho otra cosa que especular con la posibilidad de que fingiera su muerte para escapar con el dinero. La mujer, por su parte, mintió por lo menos una vez, porque dijo que ella no sabía nada de los negocios de su marido cuando en realidad manejaba la empresa Robertson Nova, que procesaba pagos en nombre de Quadriga. Descubrieron también que el socio y cofundador Michael Patrin había cambiado de nombre 2 veces, siendo el real Omar Danani, un tipo al que arrestaron y sentenciaron a 1 año y medio de prisión por fraude de identidad, fraude informático y lavado de dinero. No era la primera vez de Omar, y tampoco la de Koten. Habían intentado y logrado esta estafa piramidal varias veces durante varios años. Omar, con el usuario Patrin, conoció a Koten con el usuario Scepter en un foro llamado Talk Gold en 2003. ¿Te ayudamos a ganar dinero online? Sí, se discutían negocios legítimos, pero terminó siendo un foro para promocionar fraudes piramidales. En aquella época Omar tenía 2 estafas también de intercambio de monedas, una llamada Midas Gold y la otra HD Money. Por su parte, Scepter, Koten, también lo intentó, pero era muy joven, apenas tenía 15 o 16 años y no sabía venderlo, se veía la estafa de lejos. Sans Inversiones, te garantizamos unas ganancias del 100% o 150%. ¿Totalmente legítimo? Muchos años después del cierre de Talk Gold se fueron a Black Hat World. Scepter cambió su nombre de usuario a Murdoch y publicó un mensaje buscando un programador que supiera de Bitcoin para crear una copia de Bitstamps, la primera plataforma en ofrecer intercambio de monedas. Meses después nació Quadriga. Y la estafa. En 2021, en medio de toda la investigación para recuperar el dinero, Quadriga por error envió 104 bitcoins a 5 billeteras a las que no podían acceder. Uy, lo sentimos mucho, pero como no tenemos acceso a esas billeteras, se han perdido. Lo sentimos. Culpa nuestra. Culpa nuestra. Ahora lo interesante. En diciembre de 2022, esas 5 billeteras se reactivaron y reenviaron esos 104 bitcoins, algo como 1.700.000, a cuentas que no se pueden rastrear. Mayormente porque quien entró se tomó la molestia de usar Wasabi, un servicio dedicado a ocultar el rastro. 5 billeteras que se creían inaccesibles porque la única persona que podía acceder a ellas había fallecido en India. Así que o los fantasmas tienen acceso a internet, o aquí hay más de uno mintiendo como un cabrón. Número 7. Mircea Popescu. Desde 2008 hasta 2021, Popescu publicó continuamente en Trilema.com, su blog personal, pero rompió esa racha el 22 de junio de 2021. Después de uno de sus clásicos posts diciendo que va a pegarle a alguna mujer porque él es un ser superior y todo eso, terminó diciendo: en fin, mañana vamos a la playa. Y eso fue lo último que hizo. ¿Se ahogó? Popescu fue de esos primeros en entrar al Bitcoin, uno que decía poseer 1 millón, pero no de dólares, sino de Bitcoins. Claro que nunca se demostró que tuviera esa cantidad, sobre todo sabiendo lo exagerado que era, pero de haberla tenido realmente es posible que lo de la playa no fuera un accidente. Lo peor que le puede pasar a cualquier mercado, sea cripto o no, es una venta masiva y Popescu había estado jugando con esa idea desde hacía tiempo, prometiendo vender 1 millón de bitcoins si cambiaban el tamaño de los bloques. Broma o no, pudo asustar a mucha gente con su actitud. Es decir, tenían a un excéntrico, impredecible, maniático idealista con el poder de romper el mercado del bitcoin en cualquier momento. Comprenderás que eso sea un peligro para muchísima gente. Sobre todo en junio de 2021, que era cuando el bitcoin había alcanzado el máximo histórico de 50.000. Muchos nuevos millonarios pudieron sentir que su fortuna dependía, porque efectivamente depende, de la estabilidad mental de un megalómano. Una bomba de relojería. Esto tiene más sentido cuando sabes que su fortuna murió con él. Ese era el objetivo, que su, si no millón, cientos de miles de bitcoins desaparecieran, lo que efectivamente haría subir el precio. Mira, esto es lo que dijo Marius Morra, otra figura del mundo bitcoin. Él poseía una gran cantidad de bitcoins. Esto significa que si esos bitcoins se pierden, la cantidad que hay en circulación disminuye y aparece ese fenómeno de escasez que muchos desean. Y entonces aumenta la demanda y el precio puede subir. Otro aspecto raro es que Popescu residía en Costa Rica desde hacía mínimo 1 año. Es poco probable que no supiera que la playa a la que iba es especialmente conocida por un solo motivo: matar entre 50 y 100 personas cada año. Es de las primeras advertencias que dan surfistas, hoteles. Número 6. John McAfee. Y mientras Popescu estaba intentando nadar en una playa de Costa Rica, McAfee se colgó en su celda. Supuestamente.
John McAfee, el mismo que creó el antivirus, pasó de ser un empresario de éxito con una fortuna estimada de 100 millones al sospechoso número 1 de haber disparado a su vecino en 2012, presentarse como candidato a presidente en 2016, a finalmente una especie de salvador gracias al Bitcoin. Dibuja esta imagen. Una persona que llegó a tener una fortuna de unos 100 millones, lo perdió todo por culpa de malas inversiones, vicios, fiestas, compras continuas de coches de lujo, casas, yates. En uno de sus documentales se describe como una mezcla de Scarface, James Bond e Indiana Jones. Ya te haces una idea. Pues esa persona lo perdió todo. A sus malas inversiones se sumó la crisis de 2008. Su cosplay de Tony Montana se terminó de golpe. Cuando llegó el Bitcoin y el mercado de las criptos vio una manera rápida, como muchos otros, de ganar dinero. Ahí es cuando comenzó el monólogo al que todos los criptobros les gusta escuchar. El gobierno tiene miedo del Bitcoin porque le da poder a los que hasta ahora no tenían poder. Si tú no tienes dinero, no puedes sacar más. Si el gobierno y sus amigos no tienen dinero, solo tienen que imprimir más. El gobierno invierte tu dinero en secreto y aún así quieren saber qué haces con cada moneda que tienes. Las criptos es la mejor defensa contra un sistema corrupto. Sea cierto o no lo que dijo, pierde completamente toda importancia cuando sabes que esos temas de libertad económica a él le daba completamente igual, él solo quería ganar dinero, y encontró que la manera más rápida era timando a los que pensaban como él. Recuerda, él se veía a sí mismo como un rockstar, orgulloso de pisar a quien fuera por su propio beneficio, pero en sus últimos años de vida le hizo creer al mundo que él era el salvador económico que necesitaban, que tenía secretos por los que el gobierno querría verle muerto, y que de repente ese Scarface violento y loco se preocupaba por la gente. Lo hicieron capitán del Bitcoin porque muchos piensan como él. Abajo el gobierno, el sistema, los impuestos, criptoanarquistas, que ven en la tecnología una herramienta de liberación y si en algún momento fue cierto, ahora ya no lo es. No es casualidad que los comentarios de que el gobierno quería verle muerto comenzasen junto con sus estafas, cuando le estaban persiguiendo por fraude y evasión fiscal, cuando Estados Unidos había emitido una orden internacional de captura porque no hacía más que huir. En 2019 dijo: he estado recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que dicen: vamos a por ti, McAfee, vamos a matarte. Si anuncian que me he matado, no lo hice. Ese mismo año, con otro mensaje, dijo: temo que el gobierno de Estados Unidos actúe pronto para silenciarme. Quiero que sepáis que todo lo que he hecho lo he hecho por la causa de la libertad. Quiero un mundo en el que las autoridades descubran delitos, no los fabriquen. Un mundo libre. España fue quien lo capturó, y después de comprobar que McAfee no estaba sufriendo ninguna persecución política, aceptaron extraditarlo para ser juzgado y condenado en Estados Unidos. Recibió la noticia a las 4 de la tarde y nada más oírla pidió estar a solas. 2 horas después, lo encontraron colgado con una sábana en su celda. Claro está, esa es la versión oficial y hay quien no se la cree. ¿Por qué le dejaron solo? Porque es un derecho que tiene el preso y McAfee nunca había dado señales de querer matarse. No claro, hasta que supo que pasaría 30 años en una prisión en Estados Unidos. Teniendo 75 años, saber que efectivamente pasaría el resto de su vida en prisión pudo hacerle cambiar de idea. Para ser alguien que decía que podía destruir el gobierno si hablaba, que tenía secretos de la CIA y era peligroso y loco, nunca dijo ni hizo nada, salvo inflar el precio de unas cuantas monedas para timar a sus seguidores. Oportunidades no le faltaron, así que solo puede significar que lo que le faltaba era esa información comprometida. Lo más triste de su historia es que si hubiera esperado un poco, Donald Trump le habría perdonado. Total, él está haciendo lo mismo que hizo McAfee, más descarado, más impune, pero lo mismo. Número 5. Nicolae Mousekian. ¿Qué tendrán las playas contra los millonarios cripto? Nicolae, como Popescu, también fue encontrado ahogado en una playa. En su caso, fue la playa del Condado en Puerto Rico. Dijeron que lo vieron por última vez caminando hacia la playa durante la madrugada. Al día siguiente, un surfista lo encontró a las 9 de la mañana parcialmente sumergido en la orilla y con la ropa puesta. Una camiseta negra y unos shorts intactos salvo por el roce con la arena. Encima solo tenía la cartera, pero no el móvil. Durante la investigación vieron que no tenía ninguna herida que fuera compatible con una pelea o un forcejeo. Nada indicaba que alguien le hubiera hecho ir a la playa para ahogarlo, pero su caso es raro por lo siguiente. Horas antes, a las 5 de la madrugada, publicó un mensaje en Twitter que decía: la CIA, el Mossad y la mafia están ejecutando una red de chantaje. Me incriminarán con un ordenador portátil que pondrá mi exnovia, quien es una espía. Me torturarán hasta matarme. Y no fue la única vez que lo sugirió. Un mes antes, también de madrugada, dijo: hay 3 futuros posibles para mí: suicidado por la CIA, esclavo de la CIA con daño cerebral
O 3. La peor pesadilla de las personas que me han jodido hasta ahora. Estoy seguro de que estas son las únicas opciones. Como te imaginarás, su último tuit fue alarmante, para casi todos menos para la familia. Se dijo que no iniciaría ninguna investigación porque Nikolai había dado signos de esquizofrenia anteriormente y esos delirios de persecución no eran extraños en él. A mí lo que me parece extraño es que si su círculo cercano lo sabía, lo dejaron solo a su suerte, viéndole decir que le perseguían, publicando pasajes de la Biblia y sorprenderse él mismo de haberlo hecho. Por mucho que trabaje el hombre buscando la obra de Dios, no la hallará, aunque diga al sabio que la conoce, no podrá alcanzarla. Se suponía que estaba haciendo terapia, pero claramente algo iba mal, y él mismo se dio cuenta. No podía creer que pasase de un criptoanarquista antiestado a una persona religiosa casi de un día para otro. Creía que alguien le estaba manipulando. Número 4. Javier Biosca. Se cree que Biosca robó cerca de 250 millones en bitcoins y demás criptos con la ya clásica estafa piramidal. Su empresa Algorithmic Groups prometía rentabilidades semanales del 20-25% con inversiones cripto y durante un tiempo cumplió, hasta que dejó de hacerlo, como siempre, y empezaron los retrasos, las excusas. Intentó huir, pero le pillaron enseguida en un control de carretera rutinario. Los cargos ya te los puedes imaginar: estafa, blanqueo, falsificación de documentos y, como se sospechaba que su familia también estaba involucrada, un cargo por organización criminal. Lo malo es que el dinero sigue siendo dinero. Pusieron su fianza en 1 millón, la pagó y se fue a su casa. Sabían que ese millón era gracias al fraude, o por lo menos lo sospechaban, pero lo aceptaron. Ya si caso más tarde le preguntarían de dónde lo había sacado. En su casa sí, pero en libertad provisional. Tenía citas semanales con el juzgado mientras preparaban el caso, uno que nunca llegó a celebrarse, porque a las 11 de la mañana saltó del 5º piso del hotel una valle romano. Algunas de las víctimas de la estafa no creyeron que saltase, pensaron que lo había fingido. La acusación supo que Biosca estaba recibiendo amenazas de muerte a diario. Pensaron que pudo fingir su muerte para escapar de ellos y quedarse con el dinero. Sin embargo, después de la autopsia, no había duda, era él. Que saltara por voluntad propia, eso ya es otro tema. Número 3. John Forsyth. Forsyth estaba más feliz que nunca. Todo estaba yendo bien, el divorcio había terminado amistosamente, pronto volvería a casarse y su prometida estaba embarazada. En los negocios le iba incluso mejor. Al ya gran sueldo que tenía como médico, añadió, se cree algo así como 1 millón gracias a una criptomoneda que creó con su hermano. Todo en su vida iba perfecto, así que hizo lo lógico que hacen las personas felices: viajar 3 horas en bicicleta hasta otro estado para pegarse un tiro junto a un lago. John, cenando con su hermano Richard, le contaba lo animado que estaba de tener otro hijo, las ganas que tenía de presentarle a su prometida. Había sacado un billete de avión para ver a sus hijas. Si no lo he leído mal, creo que tenía 7, 8 o 9 hijos. La verdad es que es increíble que tener otro hijo le pusiera tan contento. El caso, solo hubo una vez que parecía preocupado, creía que estaba en peligro, dijo, pero nunca aclaró por qué lo creía o si sospechaba de alguien. En cuanto a la posibilidad de que la criptomoneda tuviera algo que ver, Richard no lo pensaba porque ellos habían creado esa moneda para, de alguna forma, luchar contra la mala imagen que estaba generando el mundo cripto, que describió como Lamborghinis, fraudes y evasión fiscal. Al mismo tiempo, sus principios eran exactamente los mismos, pues su página, la que promocionaba la moneda, decía: el dólar estadounidense está condenado, las monedas de todos los gobiernos colapsarán, libérate de estos banqueros avariciosos y cerdos. Pero pese a eso, aunque su negocio no era un fraude piramidal de libro, era muy parecido. Realmente parece que lo suyo fue ignorancia, porque cada vez que alguien perdía dinero, lo reembolsaban de su propio bolsillo. El día de la desaparición no usó su coche. Lo dejó aparcado cerca del hospital con todas sus cosas allí: cartera, 2 teléfonos móviles, un portátil. El viaje lo habría hecho en bicicleta de Cassville, Missouri hasta el lago Beaver en Arkansas. Lo más extraño fue las condiciones en las que encontraron el cuerpo. Cerca del lago lo vieron con su bata de médico puesta, la boca tapada con cinta y una bala en la cabeza. Debajo de él, una bolsa de plástico con $10.000 con 3 mensajes escritos en 3 billetes diferentes. Uno de ellos ponía: dile a... nombre censurado por privacidad, que siempre la amaré. En otro, para mi querida Laura Barnett. Y el último, rechazaron mi oferta. Pues pese a esta escena, creen que lo hizo él, y tienen bastantes motivos para creerlo. Vieron que en los mensajes de texto de su móvil le pidió a una enfermera que lo matara, y cuando naturalmente se negó, le dijo que contrataría a alguien para que lo hiciera. Concluyeron que John Forsyth había ocultado a toda su familia la gran depresión que sufría,
y las ganas que tenía de desaparecer. En cuanto a la escena, se hacía menos sospechosa en cuanto miraron más a fondo. La herida de bala encajaba con habérsela hecho él. La cinta de la boca estaba sobrepuesta. En lugar de usar un trozo, se usaron dos, uno encima del otro. Tampoco tenía heridas de forcejeo y sus manos no estaban atadas. En estos casos, cuando la víctima forcejea para quitarse la cinta de la boca, deja heridas en los dientes, las encías, los labios. Que todo el mundo dijera que Forsyth parecía súper animado y cariñoso en los días previos es normal. Suele causar confusión a los amigos y la familia, pero cuando la persona toma finalmente la decisión de hacerlo, siente cierta liberación y calma. Hace regalos, dice que quiere a todo el mundo, se muestran extra cariñosos porque lo que están haciendo es despedirse. John lo tenía planeado desde hacía mínimo un año. En 2022 trató de fingir el mismo secuestro, pero en aquel momento algo le hizo cambiar de idea. Regresó al hospital, contó que pudo escapar y continuó un año más. Aunque no está demostrado, está aceptado que la manutención de los hijos es el motivo. Con 8 hijos y otro en camino, vería sus cuentas drenarse más rápido de lo que se llenaban. Posible, aunque no sé por qué tanta insistencia en que pareciera un secuestro. De todos los modos eligió el más rebuscado. Número 2. Christian Piff. Christian no había estafado a nadie, no tenía deudas, ni familia que mantener, ni paranoias de persecución, ni hipomanía. Solo un hombre de 41 años que le fue bien en sus inversiones cripto. 5 años atrás conoció a un camarero, Vesko Balchinov, que rápidamente se convirtió en su amigo, así que le asesoró sobre criptomonedas y cómo ganar dinero. Vesko, para agradecérselo, un día le invitó a su casa y lo mató a golpes. Después, con un cuchillo y un cómplice y mucha paciencia, lo tiró por el váter y lo que no pudo lo enterró. Resulta que Vesko siempre había odiado a la gente que tenía mucho dinero. Sentía cierta envidia y resentimiento de ese tipo de personas. Con Christian se hizo amigo porque al principio le ayudó a invertir, pero nunca consiguió una fortuna similar a la suya. Lo que le hizo explotar es que Christian estuviera distanciándose de él poco a poco. Cuando sintió que estaban dejando de ser amigos es cuando le invitó a su casa y, bueno, trozo a trozo atascó el baño. Algo similar le ocurrió a Fernando Pérez. Los millones se esfumaron tan rápido como vino y cometió el grandísimo error de pedirle dinero a la barra brava en Argentina, gente a la que no hay que deberle dinero. La policía encontró su cuerpo varias veces. Número 1. Vyacheslav Taran. El multimillonario ruso Vyacheslav Taran falleció en 2022 cuando su helicóptero se estrelló en Mónaco. En un día soleado, con un piloto experimentado, con un acompañante que canceló su viaje en el último momento y un helicóptero en perfecto funcionamiento. Ucrania dijo que sospechaba de que Rusia lo hubiera provocado. Vyacheslav Taran habría estado ayudando a lavar dinero al gobierno ruso usando criptos. Pudo dejar de ser útil en algún momento y simplemente se liberaron de él, como se han librado de tantos otros multimillonarios que no apoyaban a Putin. Cuanto más dinero tengan, más alta será la ventana por la que accidentalmente caerán. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto!